Con solo 13 años dejó atrás un país en guerra para embarcarse rumbo a Rusia. Hoy es la presidenta de la Asociación Niños de la Guerra. Casi 38.000 menores escaparon de España entre los años 1937 y 1938. Entre ellos esta nonagenaria asturiana. En Leningrado fue una recibimiento apoteósico. Estaban los niños, los pioneros, todo el pueblo volcado, mientras que aquí éramos hijos bastardos, porque éramos de padres de izquierda, aunque mi padre no era ni del partido ni nada, simplemente de la UGT, pero éramos hijos de perdedores, de republicanos, y nos despreciaban. Y sin embargo allá, con pancartas donde ponía un recibimiento a los niños de la guerra del heroico pueblo español. Ya nos tenían las casas preparadas para vivir, todo hacerlo allá, estudiar, comer, jugar, todo en la misma casa. En Leningrado había 2 casas y a las afueras de Leningrado otras 2 para los párvulos, los que no llegaban a estudiar aún, porque fuimos... Era el límite de las edades, menos de 5 años no podían ir y más de 13 años no admitían. Pero el viaje y su nueva vida en Rusia no era el único traslado que el destino le tenía preparado. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Araceli es trasladada a Uzbekistán. Cuando la contienda bélica finalizó, regresó a Moscú para completar su formación con estudios universitarios. En el año cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ahí fue la catástrofe. A mí entonces me llevaron a Odessa. Odessa es un puerto del Mar Negro muy importante y el mismo 22 de junio lo bombardearon, le incendiaron en ese. Entonces dijeron, a los niños hay que evacuarlos de aquí. Y atravesamos el Mar Caspio, llegamos a Krasnovodsk, por todo el trayecto del desierto, llegamos a la República de Rusia, Uzbekistán, que la capital es Tashkent, y paramos en Samarcanda, que era una ciudad, y allá pasé toda la guerra. Después de la guerra nos concentraron a todos los españoles, a todos los niños, en Moscú. Ya había una casa de jóvenes, que eran los que no querían estudiar, y otra casa de los que queríamos estudiar, seguir estudiando. Yo terminé primero un peritaje, o sea, es un técnico de construcción de puentes y carreteras, y después de eso me llevaron a trabajar a una ampliación de una autopista de Moscú-Minsk, que es la frontera con Polonia. Terminé me metí en la universidad, terminé el año 57 la Facultad de Economía y aquí el 59 estalla la Revolución Cubana. Y se abre una nueva etapa en la vida de esta mujer. Ya casada, se marcha a Cuba en compañía de su marido, aprovechando sus conocimientos del idioma, y allí conoció a los líderes de la Revolución Cubana, entre ellos Ernesto Che Guevara. Porque ni los rusos hablaban español ni los cubanos hablaban ruso. Allá nos llevaron a mi marido y a mí de traductores junto con otro grupo y allá trabajamos con el ejército cubano y con el ejército soviético. Allá fue cuando conocí a Raúl Castro, a Fidel, pero principalmente al Che Guevara. Con el Che Guevara yo trabajé directamente porque era comandante del ejército cubano, pero también era médico. Entonces era un hombre, como digo yo, fuera de serie. Era inteligente, era humano, era caritativo, era generoso, trabajador, bueno, lo tenía todo. Y además era guapísimo como un hombre, porque de verdad que lo tenía todo. Y nos coge a mi hermana y a mí y nos pregunta, pero ¿cómo habéis llegado vosotros aquí? ¿Y vuestros padres? Nuestros padres están en España. ¿Pero cuánto tiempo lleváis sin verlos? Pues 30 años, casi 30 años llevábamos sin verlos. Y dice, pero ¿y eso? Digo, pues mira, de España no les dejan salir a Rusia, a mis padres. Les meten primero en la chirola, ¿no?
Y digo yo, y a nosotros nos deja entrar Franco en España, entonces ¿qué vamos a hacer? Y dice, pero en Cuba podéis vosotros reuniros aquí. Y este personaje histórico fue fundamental para que Araceli pudiera reencontrarse con sus padres 30 años después de despedirse en el puerto de Gijón. El Che Guevara, sin pensarlo tan siquiera, ni pedir ayuda a nadie, ni pedir permiso, dio el permiso. Entonces, cogieron los pasajes, compraron los pasajes de Gijón a La Habana y viceversa. Y al cabo del mes, mis padres se presentan en Cuba. Yo lloraba porque ya se me había olvidado cómo eran. Y mi madre me decía, pero hija mía, no llores, pero si lo principal estamos juntos, ahora tenemos que reírnos. Yo me daba vergüenza decir que no la conocía, porque no la conocía. Pasaron con nosotros allá en La Habana 4 meses. Dice, fueron los meses más bonitos de nuestra vida. Y luego yo cuando vine, ya mi padre había muerto en el 75, y mi madre vivía aún, que vivió hasta los 97 años, y cuando moría me dijo, hija mía, esta vela se va apagando, dice, si pudiera vivir otros 3 añinos más para vivir el siglo, pero nada, murió, y bueno, y aquí estamos nosotros. Araceli convivió con otro niño de la guerra berciano, Vicente Moreira. Nuestra comarca no fue ajena a este fenómeno. Muchos huérfanos consiguieron llegar a pie hasta Asturias y desde allí escapar a través del puerto del Musel. Están en una tierra donde desgraciadamente también hubo niños y niñas que cruzaron al frente asturiano y desde allí se fueron al extranjero, se fueron a Rusia. Niños de la guerra que en algunos casos no pudieron volver a León ya, y en otros casos tampoco pudieron volver a ver a sus padres y demás, y la verdad es que es una historia muy triste pero que tenemos que conocer. Moreira, por ejemplo, no volvió a ver a su madre. Sus restos fueron recuperados por la RMH. Su fosa fue la segunda que abrió en El Bierzo la asociación. En cuanto a Araceli, cuando regresó a España su padre ya había fallecido, pero esta mujer, vitalista por naturaleza, nunca pierde la sonrisa. Tiene una hija rusa, otra cubana, ha pateado buena parte del mundo y sufrido en sus carnes lo mejor y lo peor del ser humano, pero su mirada sigue siendo la de la niña que con 13 años embarcó junto a sus hermanos rumbo a lo desconocido.